¿Qué tal? Nuevo video tutorial en el que iniciamos un bloque que vamos a dedicar a entender y trabajar con partículas. Las partículas realmente le dan vida a Second Life con efectos visuales que de otro modo no serían posibles. Llamas como la que vemos ahí al fondo, velas, humo, fuegos artificiales, niebla, hojas cayendo o gotas de agua son algunos de los ejemplos de para qué sirve el uso de las partículas. Para empezar, indicar que las partículas no se crean como se hace con los prints. Son generadas usando una función de Linden Scripting Language que veremos en detalle y que tiene el nombre de LL Particle System. En todo este bloque vamos a ver en profundidad lo que son las partículas y cómo funcionan. Para empezar, aconsejamos que visitéis, y lo haremos también a lo largo de este bloque, el sitio llamado Particle Lab de Josie Pendragon, que es un sitio en el que muy en profundidad tratan todo este tema, similar al de Ivory Tower para el tema de los prints, o el que hay, por ejemplo, de Robin Good sobre las texturas. Desde luego, como siempre, también puedes usar la wiki de Second Life dedicado al Linden Scripting Language, donde tienes explicado en profundidad la función que decíamos, LL Particle System, que como define en algún sitio es un auténtico monstruo porque cuenta, como vemos aquí, en la forma de organizar esta función es mediante una lista, pero una lista que tiene cerca de 30 elementos que la forman y que cada uno de ellos es los que define el aspecto, las características que va a tener esa partícula, las partículas cuando las creemos. En el wiki, además de explicar cada uno de esos elementos, cuenta también con algún ejemplo, la verdad es que no muchos, pero en Word, dentro de Second Life, se pueden conseguir muchísimos. Y también contamos con otros sistemas, como el que aquí vemos, que es una especie de máquina, un gadget, que permite generar partículas de un modo mucho más visual, con este tablero, que permite ir determinando cada uno de sus elementos, qué características tiene. Hay varios, hay uno muy interesante, totalmente gratuito, que puede que sea un poco más confuso, y este otro que ya no es gratuito, que se basó en aquel gratuito, que puede que sea un poco más claro, pero es otro ejemplo de esa gente que se dedica a utilizar el trabajo de otros, que es gratuito, y posteriormente cobrarlo. Es cierto que también pueden introducir mejoras, pero después también suele ser la gente que siempre anda preocupadísimo con los temas del copyright y de la propiedad. Ahora ellos no tienen ningún problema en aprovecharse del trabajo libre que hace mucha gente y después, basado en él, acabar cobrando por el trabajo que hacen. Una de las ventajas que tiene este sistema es que cuenta con una serie de plantillas que aquí vemos, que crea ya directamente, como vemos, la partícula, simplemente pulsando sobre ella. Este es el efecto bling, tomado de la parafernalia Wrapper, y que hace referencia a esos destellos que tienen muchos objetos. Por ejemplo, este colgante que llevo con un dragón tiene un bling de ese tipo, se puede ver perfectamente, se usa para muchas cosas, en botas, en ropa, en muchas otras cosas. Aquí vemos estas partículas ya creadas y que desde luego después podemos modificar, readaptar. Está muy bien justo porque sirven de base, no tener que empezar de cero. También se pueden hacer aleatoriamente, crear, como vemos ahí, partículas aleatorias que posteriormente después podemos modificar. Tiene alguna, el otro día en el congreso, uno de los que participó, que eran de la Universidad Oberta de Cataluña, que la verdad
no se enteraban demasiado de qué va esto de Second Life, parecía más de esos periodistas que pasan 3 días en Second Life y ya hablan como si supieran algo. Que decía que no entendía por qué había techos en Second Life si nunca llovía. Pues como ves, sí que puede llover, y aquí estamos viendo cómo las partículas hacen que llueva, tal como estamos viendo ahora. También el efecto de las fuentes, fuego, que vimos al principio, humo, plasma, y como digo, con estas plantillas podemos partir según lo que queramos hacer para después, modificándolo, conseguir lo que queremos. Pero de nuevo, para poder utilizar en profundidad las partículas, para crearlas nosotros, podemos conseguir, como ya decía, muchos códigos. Esto que estamos viendo aquí ahora, en cualquier momento podemos pulsar en generar, y como vemos en el chat nos aparece ya el código generado, tal como lo hace en este ejemplo. Aquí, como vemos, incluye dentro de la lista todos esos elementos, sin explicar, sin decir en cada caso cuál es. Esto para después trabajar, para saber a cuál hacer referencia, es muy difícil. Hay muchos otros scripts de partículas en los que viene indicado, por eso son también mucho más largos para cada uno de los elementos, qué es lo que hace, lo que también permite, facilita poder modificarlo. ¿Qué ocurre? Que para poder hacerlo tenemos que saber cuáles son cada uno de esos elementos y qué función cumple. Así que usaremos la máquina, haremos referencia a ella, iremos viendo de qué modo los distintos elementos de la lista de esta función para crear partículas se utiliza aquí. La máquina de momento está en el ágora de videotutoriales, pero la colocaré en el sandbox, me imagino, y allí puedes utilizarla cuando quieras, y es una buena base de partida. Se pueden también, como vemos, incluir partículas creadas propias como favoritos, y todas las opciones que tiene esa función están disponibles dentro de la máquina. Por tanto, permite crear partículas a cualquier nivel. De momento vamos a ir al Particle Lab, vamos a ver el que sin duda es el lugar más completo y mejor para el estudio, entender las partículas in Word dentro del mundo de Second Life. Vamos allá. Aquí estamos a la entrada de este laboratorio, el laboratorio dedicado a las partículas, que ya digo que es muy similar a la Ivory Tower, en ese caso dedicado al tema de los prints, de la que ya hablamos en su momento. Vamos para adentro. Y aquí en la entrada empieza explicando lo que son las partículas. En resumen, la anatomía de una partícula es básicamente una imagen bidimensional. Siempre la vemos de frente, los avatares, cuando estamos en un sitio donde hay partículas. Nunca vamos a ver una partícula con ningún tipo de ángulo. Las partículas siempre emanan del centro geométrico de un print que va a tener que contener un script, que es el que llama a la función LL Particle System, que es la que crea las partículas. Este print, que siempre tiene que ser un print el que contenga el script que va a producir las partículas, se conoce como el emisor de partículas. Ese script contiene atributos especiales que controlan, como ya decíamos, más de 2 docenas de parámetros que definen las características de las partículas. Aquí vemos la sintaxis de la función LL Particle System. Decir también que las partículas siempre son de corta vida, se disipa después de como máximo 30 segundos. Podemos determinar menos tiempo, pero lo máximo que puede durar una partícula, cada partícula, son 30 segundos. Y no puede medir más de 4 por 4 metros. Y recuerda, es importante tenerlo en cuenta, que las partículas no son prints, aunque sí siempre son emitidas por un print, desde el centro de un print, que como dijimos es el que se conoce como emisor de partículas. También indicar que el encargado de crear y mostrar las partículas es el cliente de Second Life, por tanto no provocan lag
en los servidores de Second Life, aunque sí que tiene que usar recursos del propio ordenador. También esto hace que no siempre vean dos personas, dos avatares igual las partículas. En definitiva, para crear las partículas necesitamos las siguientes cosas. En primer lugar, un emisor de partículas que puede ser creado usando cualquier forma de print, excepto la hierba o árboles. Una vez que añadimos un script de partículas a un print, podemos ver ese emisor de partículas seleccionando en ver, en faros, aquí lo traduce por faros, y en fuentes de partículas. En segundo lugar, necesitamos un script que llame a la función llParticleSystem y que esté colocado en la pestaña Content, contenido del print emisor de las partículas. Y en tercer lugar, una textura, aunque esto es opcional. Un sistema de partículas puede especificar una textura para utilizar. Por ejemplo, muy comunes cuando se ven partículas que crean pues mariposas o cosas por el estilo. Si no le aplicamos una textura, la partícula va a tener una forma parecida a una pelota redonda y borrosa. Como ya dijimos, el que determina el aspecto de las partículas es el cliente de Second Life. Por eso cada uno podemos determinar cómo se van a ver las partículas, o incluso que no se vean. Podemos, como veíamos antes, en ver, en faros, pulsando sobre ocultar partículas. De este modo ya no veríamos las partículas que se estén produciendo en ningún sitio. Y podemos también determinar la cantidad de partículas que queremos ver. Eso lo podemos hacer desde las preferencias. En gráficos, en modo personalizado, como vemos aquí, podemos determinar el número máximo de partículas que se van a ver. Podemos aumentarlo hasta 8192 como máximo o reducirlo como queramos. El aspecto que van a tener las partículas está ya totalmente determinado en el script, cuánto van a durar, cómo se van a ver, etc. Todo está definido cuando la función llParticleSystem es llamada. Hay solo tres excepciones a esto que vemos resumidas aquí en pantalla. Las únicas cosas que afectan a las partículas después de que hayan sido creadas son que se pueda mover su print, para lo cual tendremos que tener en cuenta estos dos elementos de la lista, bounce y follow source. El segundo, el movimiento del target, del objetivo, que bien puede ser un objeto o puede ser una persona. Para ello tendremos que tener en cuenta los elementos de la lista, target key y target pose. Y por último, un cambio en el viento, el wind, que determina el simulador y que también afecta a las partículas. En cuanto al emisor, como ya decíamos, es un punto invisible que está situado en el centro de cada print. Podemos verlo para empezar en este ejemplo que tenemos en el ParticLab. Pulsando, observa cómo indica que el punto de emisión de las partículas sale justo del centro del print que contenga el script que llama a la función llParticleSystem. Veamos para empezar cómo podemos desactivar un emisor. Para hacerlo tenemos que usar la propia función, ya que borrar el script que estuviera en un print no llega. ¿Cómo tenemos que hacer entonces? Pues la configuración por defecto de esta función es off, el emisor está desactivado. De modo que lo único que tenemos que hacer, y también nos sirve para ir viendo cuál es la sintaxis de esta función, es poner la función sin pasar la lista, poniendo la lista, como vemos aquí, vacía. Quedó cortado por alguna razón, el código que aquí tenía que ir no se está viendo bien. Lo vemos aquí completo. Como vemos, se trata simplemente de llamar a la función pasándole la lista vacía.
Esto lo que va a hacer es que utilice todos los valores de la lista por defecto, y uno de ellos es que el emisor esté desactivado, con lo cual ya nos aseguramos que esté desactivada la emisión de partículas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces para poder activar un emisor? Para ello lo que tenemos que hacer es sobreescribir la configuración de uno de esos parámetros que aparece dentro de la lista, que en este caso es el que se conoce con el nombre de pattern. Aquí lo vemos. Aquí vemos un ejemplo sencillo de creación de partículas con los parámetros que le incluimos. Vemos uno de ellos, que es el que hacíamos referencia, por eso quería ya que lo viéramos aquí, dentro de esta lista, y en el cual determinamos el pattern. Con que la función reciba un valor pattern, entonces ya estará activado, y los demás valores serán por defecto, pero ya podremos ver el resultado. Aquí vemos los tipos que puede tener el pattern, que como vemos son drop, angles, anglecon, le falta ahí una E, y explode. Con esto que tenemos aquí, con este ejemplo de código aquí escrito, sería el mínimo que necesitamos para tener un emisor de partículas funcionando. Y como decía, aquí tenemos un primer ejemplo sencillo de script que produce partículas, que va a emitir partículas. No vamos a explicar ahora cómo crear y cómo vincular scripts, ya lo vimos en su momento, y no vamos a insistir. Vemos, eso sí, vamos a empezar a ver un poco más en detalle este ejemplo de script, que en este caso se limita a explicar la función ll_particle_system, aunque esta función, a la que se le pasa una lista, que puede tener hasta 28 valores distintos. Como decíamos, cada una de las configuraciones de los elementos que forman la función tiene un valor por defecto. Es solo necesario para activarlo darle un valor al pattern, como decíamos, y aunque no pusiéramos nada más, se le aplicarían el resto de los valores por defecto. Para sobreescribir cualquiera de las configuraciones tenemos que indicar su nombre y posteriormente el valor. Aquí, por ejemplo, indicaríamos el color de inicio para la partícula, esto es el nombre, y aquí, como vemos, el valor que le pasamos como un vector. Aquí, por ejemplo, sería el valor final para el color, para start y part end del color. En todos los casos siempre tendremos que indicar, como aquí vemos, el nombre y el valor para cada uno de ellos. A medida que vayamos viendo en detalle los distintos parámetros, veremos cómo configurar cada uno de los nombres y cuáles son los valores legales. En general, como veíamos en este ejemplo, la mayoría de los nombres empiezan bien con PSYS-SRC, que son aquellos que determinan la configuración del emisor, y otros que empiezan por PSYS-PART, que son donde se configura la partícula. Lo vemos aquí como el nombre de todos los parámetros empieza bien por sys_part o por sys_src. De todos modos, recuerda que ya decíamos antes que en sentido estricto lo único que es obligatorio incluir es el valor. El nombre que se le da a cada uno de los elementos de la lista no es imprescindible y puede eliminarse. Lo que ocurre, como veíamos antes en un ejemplo, vamos a ver ahora para terminar otro, es que haciéndolo de este modo, la posibilidad después de depurarlo, de entender qué es lo que hace, es mucho más complicado, porque no sabemos, tienen que ir por orden desde luego, pero es difícil saber en cada caso el orden que ocupa 28 valores distintos. Lo vemos aquí en este ejemplo que ha producido la máquina de la que hablábamos antes. Decir también que esta máquina he estado mirando ahora y resulta que, por lo menos de momento, parece que solo la puede usar el propietario. Es increíble este nivel de restricciones a los que se puede llegar, pero lo intentaba ahora usar otra persona y no se lo permitía. Por lo tanto, le he mandado un email al creador para que aclare, porque aparte
Second Life Exchange, donde lo compré, no dice para nada eso. Es una prueba más de esta especie de picaresca y caradura que tanto se mueve por Second Life y que tanto contribuye a desprestigiarlo, por desgracia. De todos modos, lo que sí voy a hacer es estos ejemplos que vienen los incluiré en distintos scripts y irán junto con el video tutorial, con lo cual sí que tendrás unos magníficos scripts de entrada. Incluiré también otros que tengo conseguidos en distintos sitios, que irá como material de apoyo en este y en los siguientes videotutoriales, porque este ahora lo vamos a dejar aquí. En el próximo justo iremos viendo parte a parte cada uno de los parámetros, explicándolo, viendo en ejemplos concretos y diciendo qué es lo que se puede incluir y no incluir en cada uno de ellos. Pero será en el próximo videotutorial. De momento lo dejamos aquí. Os habló Aucas desde Second Life. Nos vemos.